es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies parte mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me
oración para compartir la palabra y entrar a ella. Padre, gracias por tu palabra y por el consuelo, la fortaleza y la esperanza que es tu palabra. Amén. Tus palabras son vida y son poder para transformar nuestra situación y nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, por hablarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El encierro creo que es una palabra que ha tomado mucha fuerza actualmente y quizás hasta se ha vuelto, ha caído en desuso. Pero, ¿qué nos puede hablar alguien desde el encierro? ¿Cuáles pueden ser los mensajes de esperanza desde el encierro? De eso quiero hablarles hoy. De un confinado, de un encerrado que da consejos. Y ese encerrado, ese confinado, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe unas epístolas que se llaman las epístolas carcelarias, es decir, epístolas que él escribe estando en la prisión, encerrado. A diferencia de nosotros, encerrado quizás no por un virus como este, pero sí por un virus peor, y es el pecado de una sociedad judía que debido a la falta de conocimiento de Dios, perseguía a Pablo como Pablo persiguió a los creyentes en otro tiempo. Y no solo esto, sino que también encerrado porque el imperio de turno, el imperio romano, se prestó para encerrar a Pablo en la cárcel. Y allí, encerrado, el apóstol Pablo escribe un mensaje de esperanza desde el encierro. Y de eso quiero hablarles. ¿Qué nos puede decir un apóstol encerrado en la cárcel injustamente? Porque Pablo está en la cárcel por el evangelio, por amar a Dios, por predicar la verdad. Él, a diferencia nuestra, está encerrado porque lo metieron a la cárcel obligado. Pero ¿cuál es la actitud? Y es de esa esperanza y eso que quiero hablarles. ¿Cuáles son los mensajes que el apóstol Pablo, qué le dice el apóstol Pablo a ellos? Y son varias las epístolas carcelarias, pero yo he decidido compartir una que empecé esta semana a leer y acercarme a ella para devocionales. Y es la epístola que Pablo escribe a los filipenses. Yo quiero invitarlos al capítulo 1 y voy a estar mencionando por lo menos 3 aspectos de Pablo en su mensaje, 3 consejos, 3 mensajes que están allí de esperanza, que nos hablan desde el encierro. Entonces, quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en la epístola que Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 1, y voy a tomar 3 versículos del capítulo 1, porque pues es extenso, pero quiero resumirlo en lo siguiente. Lo primero, capítulo 1, versículo 1. Pablo dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Allí está lo primero que quiero compartir. Lo primero que quiero hablarles es la posición, la postura, la actitud. Podemos decir, para recordar, la posición que toma Pablo en esta situación. Pablo está en la cárcel. Y Pablo, desde la cárcel, les dice a ellos que Pablo y Timoteo son siervos. La Reina Valera dice que son siervos, pero la palabra originalmente la podemos encontrar en griego, es esclavo. Pablo dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y note usted lo siguiente, en la situación que está Pablo, Pablo en la epístola en ningún momento acusa al imperio romano, ni se queja contra las autoridades, ni protesta por la situación, sino que Pablo introduce su mensaje de esperanza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos, Pablo y Timoteo, esclavos. Eso tiene unas implicaciones y una de ellas es que Pablo está reconociendo al Dios que es soberano.
Él se llama esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, para de entrada comunicarle a los creyentes de Filipos que la situación en que él está no se le ha salido de las manos, que Dios ha determinado y ha permitido que él esté en la cárcel. Ese mensaje quizás no suena muy alentador y no sería una carta de presentación para ciertas teologías en Latinoamérica y creo que en Chile y como en Colombia, también algunos pregonan hablando de un Dios que solamente enriquece materialmente y que a veces se enojan cuando Dios no hace lo que quieren. Aquí no vemos a un Pablo enojado, no vemos a un Pablo protestando y echándole culpa a los judíos o al imperio porque están allí, sino que Pablo está diciendo, él reconoce que Dios tiene el control de todo y que él en la cárcel puede sentirse como un siervo, como un esclavo del Señor Jesucristo. Entonces, frente a la situación difícil que vive Pablo, él toma una posición de reconocer al Dios soberano. Y por eso él se llama esclavo. Para decir que él no es prisionero de Roma, que él no es prisionero de los judíos, sino que él es esclavo de Jesucristo. Creo que ese mensaje, ese primer punto, que es la posición que toma Pablo, nos inspira a nosotros para decir que en medio de esta situación Dios tiene el control, que lo que estamos viviendo no se le ha escapado a Dios de la... Debemos orar y tener la actitud de Pablo de reconocer que somos siervos y que estamos en una situación que Dios ha permitido, pero a Dios no se le ha salido del control. Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Lo segundo, versículo 6 de Filipenses. Y en esta declaración es una declaración del propósito de Dios. No solo habla de la posición, esta epístola de Pablo, sino que ahora nos habla del propósito de Dios. Y dice el versículo 6, estando persuadido. Esa es la persuasión que tiene Pablo. Está persuadido de esto, y lo dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo entiende que el propósito de Dios, y él está, dice, persuadido de eso, que el propósito de Dios es terminar en cada uno de nosotros lo que él llama la buena obra. La buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Él la quiere terminar. Creo que nosotros estamos aquí, en esta tierra, en el lugar donde estamos, y Dios tiene un propósito que quiere terminar. Una buena obra que Dios empezó en ti, en mí, en nuestra familia, en nuestros hijos. Es la buena obra del Señor. Quizás usted ha empezado a conocer hace poco al Señor o lleva mucho tiempo conociendo al Señor, pero hay una buena obra que Dios viene haciendo y Dios no la va a dejar inconclusa. Dios no va a dejar su propósito a medio caminar, en la mitad, no. Pablo en la cárcel, no en la comodidad de la casa, en la cárcel, Pablo está persuadido que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y creo que ese propósito es el que debe regir también nuestras vidas. Poder levantar los ojos al cielo en medio de lo que estamos viviendo y decir, Señor, gracias, porque tú comenzaste la buena obra, tú vas a terminar en mí la buena obra. Tú no dejas a medio camino lo que tú planeaste para mí. Ahora Pablo lo llama la buena obra, porque Dios tiene una buena obra con nosotros. Dios quiere hacer una buena obra en cada uno. Pero debemos estar dispuestos como el barro en manos del alfarero a dejar que Dios
obre en nosotros, que esa buena obra, que es la buena obra de Dios en nosotros, Él le dé forma. Debemos estar sensibles a que la buena obra de Dios es mejor que la nuestra. Creemos a veces que lo que nosotros podemos hacer por nosotros es bueno y es lo mejor, pero vale la pena rendirnos al propósito de Dios, no importando las circunstancias. Y este es otro consejo, mensaje de esperanza desde el encierro que vive Pablo en la cárcel. Y Pablo le escribe a estos creyentes de Filipos en una condición que para muchos no sería buena. Uno podría pensar, ¿qué de buena obra hay en la vida de Pablo que está encerrado en la cárcel? ¿Qué de bueno tiene eso? Pero Pablo es un hombre que ha entendido que toda circunstancia, todo momento en la vida hace parte del propósito de Dios. Y él lo llama la buena obra. Y él sabe que aunque está en la cárcel, encerrado, confinado, en una situación difícil, Pablo puede ver a Dios obrando de buena manera. Porque en la cárcel Dios está usándolo a él para llevar a otros al conocimiento de la fe. Así que lo que estamos pasando, hay dos formas de ver el propósito de Dios. Uno es quejarnos de la situación y la otra es decirle a Dios, Señor, ayúdanos a entender que detrás de todo lo que está pasando, la obra tuya es buena y yo la voy a vivir, Señor, y yo la voy a asumir con gratitud, porque tú no te equivocas. Creo que a cada uno de nosotros nos ha cuestionado la situación que estamos viviendo, no poder congregarnos. ¿Qué puede tener de bueno el dejar de congregarnos físicamente? ¿Qué puede tener de bueno estar encerrados para algunos? ¿Qué puede tener de bueno esto? Pues detrás de todo esto Dios tiene un propósito y es que a través de la situación que vivimos empezamos a valorar cosas. Y Pablo empieza a ver la vida diferente. La misma epístola, cuando usted lee toda la epístola, va a encontrar, y yo le animo que usted lea esta semana la epístola Filipenses toda, para que encuentre lo que piensa un hombre desde la cárcel, desde el encierro obligatorio, no voluntario, como en el caso de muchos. Y Pablo dice, la buena obra la va a perfeccionar. El versículo dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos obra terminada. No somos obra terminada. Mientras estemos en la tierra, Dios seguirá perfeccionando día a día su obra en nosotros. Porque Pablo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo habla del día en que Él venga. Así que todos nosotros que estamos aquí somos obras no terminadas aún. Todavía hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. Todavía hay algo que Dios quiere enseñarnos. Todavía hay algo que Dios quiere corregir. Todavía hay una buena obra Dios haciendo en nosotros. Y Dios usa los encierros, como el de Pablo en la cárcel, para entender que esa buena obra Él la quiere perfeccionar. Y Dios le dice a Pablo continuamente que Dios estaba perfeccionando a un Pablo que había sido perseguidor de la iglesia, a un Pablo que había sido malgeniado, a un Pablo que había sido autoritario, a un Pablo que había sido un asesino de los creyentes. Dios lo está formando aún en el encierro de una cárcel donde Él está y le está haciendo ver que Dios tiene una buena obra y Él la va a ir perfeccionando. Somos barro en las manos de Dios y cada día Dios está perfeccionando. Y hay cosas que antes no estaban siendo tratadas en nuestra vida, antes de este encierro, antes de esta situación que se ha dado a nivel mundial. Pero a través de esta situación Dios está perfeccionando cosas que en otro escenario, en otra condición, quizás no estarían siendo perfeccionadas. Y es así que en el encierro
Pablo logra ver lo siguiente. Quiero que lean conmigo versículo 21. Y Pablo dice en el versículo 21, un versículo que nos hemos aprendido y lo hemos dicho muchas veces. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo le cambia la perspectiva a Pablo de lo que es la vida y la muerte? La vida y la muerte. Pablo aprende una nueva perspectiva. Estando en la cárcel, él aprende a ver la muerte como ganancia. ¿Por qué la muerte puede ser ganancia? Porque la muerte es, para los creyentes, no el final, sino el comienzo. En estos días de mucho mensaje de muerte, de mucha noticia de muerte, la esperanza para nosotros radica en que la muerte se convierte en ganancia y no debiéramos temer. Ese es el consejo que da un encerrado. La muerte no es el final. La muerte se convierte para el creyente en el comienzo de la vida eterna. Pero Pablo, en el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces en qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, estamos viendo que Pablo nos habla de una posición y él reconoce que él está en la cárcel como esclavo y la posición, la postura que él toma es una actitud de descansar en Dios. Estamos viendo que Dios tiene un propósito y el propósito es que el que comenzó la buena obra la terminará. Pero aquí ya Pablo nos habla de las perspectivas de la vida y la muerte. Y es un consejo que cobra vida para alguien que está encerrado, que quizás está sentenciado a muerte, porque Pablo murió como un mártir, como la mayoría de apóstoles, como la mayoría de discípulos. Murieron en ese tiempo perseguidos por el Imperio Romano. Y cómo la situación le cambia la perspectiva en cuanto a la vida y la muerte. Pablo reconoce que el morir es ganancia, pero que el quedarse es beneficioso para la obra. Así que Pablo está en un estrecho, Pablo está en una situación que no sabe qué hacer. Para él, personalmente, él dice, para mí es mejor morir, porque si muero voy a la presencia de Dios. No tengo miedo a la muerte, está diciendo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él reconoce que quedarse también es mejor, porque es provechoso para la obra de Dios. Es decir, en medio del encierro, Pablo empieza a establecer una perspectiva correcta de la vida. Estas situaciones de encierro, estas situaciones de dificultad, nos hacen pensar en cuanto a la muerte y a la vida de una forma diferente. ¿Qué realmente es lo esencial de la vida?